En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos con ustedes en su hogar. Gracias damos al Señor por su palabra, que es viva y es eficaz. Y como ustedes bien saben, ya comenzamos el tema del nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Estamos como tema general estudiando los grandes pasajes o grandes capítulos de las Sagradas Escrituras, que resumen las doctrinas más importantes de la Biblia y principalmente las doctrinas más importantes de la salvación que trajo Jesucristo cuando vino al mundo. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Hebreos. El escritor tenía la intención de convencer a ciertos judíos que se congregaban en las asambleas cristianas de aquel entonces. No debemos de olvidar que el evangelio se predicó primeramente a los judíos. Jesucristo escogió 12 apóstoles. Uno de ellos apostató negando al Señor y muriendo. Y luego entonces los apóstoles salieron y predicaron el evangelio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y el Señor nos da o nos enseña cómo se propagó el evangelio, comenzando la predicación de la palabra del Señor, de la salvación del evangelio en Jerusalén, en toda la provincia de Judea. Luego el evangelio se predicó en la provincia de Samaria y después hasta lo último de la tierra, hasta Honduras, hasta todo rincón de este mundo, de este globo terráqueo. Pero el evangelio se predicó primeramente a los judíos. Y el Señor cumplió con la profecía y la promesa que había dado al pueblo de Israel, de que vendrían días postreros en que Dios establecería un nuevo pacto bajo mejores promesas. Y ese establecimiento de ese nuevo pacto, el Señor lo hizo en vísperas de su muerte, antes de que fuese capturado y fuese maltratado y padeciera en manos de los judíos, como también en manos de los gentiles, es decir, de los romanos, y muriera en la cruz. El Señor, en la noche en que fue entregado, esa misma noche el Señor habló a sus discípulos y estableció un nuevo pacto. Tomó pues el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomó la copa y dijo, tomad, bebed de ella todos. Este es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que por vosotros es vertida o derramada. Allí el Señor cumplió con la promesa que se había establecido en el Antiguo Testamento. Se había profetizado que el pueblo de Israel no había permanecido en el antiguo pacto y que por esa razón Dios iba a establecer un nuevo pacto bajo mejores promesas, bajo mejores condiciones y tomando en cuenta el perdón total de los pecados de todos aquellos que creyesen en Jesucristo. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, trata de persuadir a los hebreos
de que Dios ha establecido un nuevo pacto bajo mejores promesas, que Dios ha establecido un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es mucho mejor, infinitamente mejor que la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las becerras o de cualquier animal. Porque esa sangre que se había derramado a través de los siglos, a través del oficio sacerdotal del Antiguo Testamento, cuando los pecadores traían un animal y luego confesaban sobre el animal sus pecados y el sacerdote sacrificaba a ese animal, nosotros sabemos de que esa sangre no limpiaba de pecado. Solamente remitía el pecado hacia el futuro, hacia la venida de Cristo, que es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como ya dijimos en la enseñanza anterior, la palabra expiación significa solamente cubrir los pecados, no quitarlos, no purgarlos, no deshacerlos, no destruir los pecados, sino simplemente una cobertura, los cubría, para que Dios tuviese paciencia y esperase el envío de su Hijo Jesucristo al mundo y su muerte en la cruz para redimir a todos aquellos que creyesen en Él. Entonces solamente se cubrían hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí en el capítulo 8, el escritor de Hebreos trata de persuadir a los israelitas, a los judíos, de que volviendo al templo, yendo a ofrecer sacrificios en el templo, congregándose en el templo que todavía no había sido destruido, no les servía, no les beneficiaba absolutamente en nada, porque habían judíos que habían oído hablar de Cristo. Algunos de ellos estaban a punto de creer verdaderamente que Cristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero dudaban y muchas veces abandonaban la congregación, dejaban de congregarse y se iban a congregar otra vez al templo. Y por eso el escritor de Hebreos les decía, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio por el pecado y que quita verdaderamente el pecado es el sacrificio de Cristo. Y todos aquellos que se apartan de Cristo y se vuelven otra vez al templo y a ofrecer la sangre de animales que han sido sacrificados por el sistema sacerdotal, ya no pueden de ninguna manera volver otra vez a Cristo, porque han apostatado, han tenido la sangre de Cristo como inmunda. Entonces el escritor de Hebreos trata de persuadirles que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo, confiando en el sacrificio en la cruz y la sangre que Él derramó allí en esa cruz, es la que verdaderamente limpia y quita los pecados de todo ser humano. Esa es la intención del escritor de Hebreos, convencerlos que Cristo estableció un nuevo pacto con mejores promesas y que la sangre que Él vertió por sus heridas en la cruz es lo único que puede quitar el pecado. Tal vez usted ha leído los evangelios
y ha leído principalmente el Evangelio según San Juan, donde el profeta Juan el Bautista, presenta a Cristo diciendo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios proveyó a un cordero, lo envió del cielo. Ese cordero es Cristo. Él tomó forma humana y derramó su sangre en la cruz, llevando previamente nuestros pecados sobre su cuerpo en esa cruz, y por esa razón, esa sangre que Él vertió y ese sacrificio que redentor es el que nos quita todo pecado. Entonces, Él dice que los judíos, principalmente a los hebreos, porque tenemos que reconocer, amados hermanos y hermanas, que Dios hizo pacto con Israel en el Sinaí y que Dios dio por terminado el pacto que hizo en el Sinaí con la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, y que estableció un nuevo pacto. Pero los pactos los hizo Dios con ciertos individuos como Noé, Abraham, y también con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Ese pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí ya caducó, ya terminó. Terminó con la muerte de Jesucristo en el monte Calvario. Ahora hay un nuevo pacto. Por supuesto que los israelitas actualmente y a través de todo el tiempo de la muerte de Cristo allá en Jerusalén, hace un poquito más de 2000 años, hasta el día de hoy, los israelitas han permanecido en incredulidad a Cristo. Son pocos los que han creído, pero la mayoría, quizás un 90%, un 95% de los habitantes de Israel no han creído en Jesucristo. Por lo tanto, no pueden ser participantes del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Solamente en Cristo es que uno puede entrar a disfrutar de las promesas mejores y de las bendiciones del nuevo pacto. Todavía los israelitas están prácticamente en el antiguo pacto, aunque tampoco pueden practicar los ritos que se establecieron en el antiguo pacto, principalmente en el sistema sacerdotal, donde los israelitas venían al templo para ofrecer animales para quitar el pecado de ellos, o más bien expiar o cubrir los pecados de ellos. Ellos hacían eso, pero en el año 70, después del nacimiento de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Por lo tanto, quedó suspendido todo ese sacrificio que lo ministraban los sacerdotes israelitas. Entonces, ahora el escritor de Hebreos declara que ya no es necesario ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que los sacerdotes, principalmente el sumo sacerdote, era una sombra, un símbolo, una representación del verdadero sacerdote y verdadero
sumo sacerdote que es Jesucristo, nuestro Señor. En el capítulo 8, el escritor de Hebreos dice estas palabras. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Porque los sumos sacerdotes ministraban aquí en la tierra, en un tabernáculo hecho por manos humanas. Mas Cristo murió y subió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad de Dios, para ejercer toda autoridad, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y que Cristo fue hecho ministro del santuario, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que Cristo, si estuviese sobre la tierra, dice el escritor de Hebreos, no podría ejercer el oficio de sacerdote, porque Cristo era de la tribu de Judá. Entonces el escritor dice que Cristo ha sido hecho un sumo sacerdote donde todos nosotros podemos acercarnos, donde el pueblo de Israel pueda acercarse y pueblo gentil también, porque Cristo ha sido hecho sumo sacerdote según otro orden de sacerdocio, el orden de Melquisedec. Así que todos nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo el Señor. Él entró al lugar santísimo en el cielo con su propia sangre, esa sangre que sí puede quitar, borrar y expiar totalmente todos los pecados del ser humano. Y allí, en ese lugar, en el santuario celestial, Jesús se presenta por nosotros delante de Dios para interceder por nosotros. Y nosotros podemos acercarnos al Señor, a Dios, con toda confianza, porque el Señor sí tiene compasión de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de acercarnos para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Mañana vamos a hablar del sacerdocio de Cristo y también vamos a hablar de la eficacia de la sangre que Cristo derramó en la cruz y los resultados de ese sacrificio de Cristo cuando nosotros creemos en Él, naciendo de nuevo y teniendo una vida nueva. Lo espero mañana para que continuemos el estudio del capítulo 8 del libro de Hebreos. Hasta entonces, Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.